Muchas gracias a todas las personas que se unieron a esta sesión con Katy Vergara. Eh, Paper a Week es una iniciativa en la cual la creamos con el fin de que podamos discutir ciertas cuestiones de ciencia y tecnología, que tengamos un espacio para compartir nuestra perspectiva, para que aprendamos de los intereses de otras personas, de las experiencias de otras personas, y que además tengan como fundamentos basados en artículos científicos que otras personas han creado o algunos artículos, ¿no? También después ponemos esto en YouTube para que las personas que no puedan asistir presencialmente o para que también otras personas que estén interesadas puedan después consultar la sesión, ¿no? Y bueno, les presento a Katy Vergara, que es programadora, diplomada en educación, tiene un máster en ciencias sociales de la UCL, no sé, a lo mejor después Katy nos quiera hablar un poco más, y bueno, actualmente está en el doctorado en Ingeniería de Computación de la Universidad Católica de Chile, es experta en gestión de educación en STEM y fundadora de STEMtivista, que es un canal de divulgación de la ciencia de la tecnología. Y bueno, yo ya me di ahí un paseo por sus redes y la verdad es que está genial, me parece genial el contenido que genera. Les invito a seguirla, les invito a escuchar esta sesión detenidamente, a participar. Y bueno, sin más, dejo a Katy que nos hable más sobre este tema tan interesante. Y pues muchas gracias por unirse. Katy, es tuyo el espacio. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por invitarme. Es siempre tan entretenido y tan reconfortante tener estas instancias entre chicas, entre mujeres, donde podemos compartir nuestro conocimiento con los demás. Y yo les voy a hablar hoy día del emprendimiento científico-tecnológico, por qué es importante, qué es lo que es exactamente y cómo funciona. Lo voy a hacer basada principalmente en 2 papers que les voy a dejar al final de la charla para que ustedes puedan revisarlos, profundizarlos o también los puedan citar si es que los necesitan en sus investigaciones, las que estén haciendo ahí estudios de posgrado. Entonces, bueno, como ya me presentaron, no me voy a presentar, pero sí les dejo ahí mi handle para las que me quieran seguir en redes sociales en mi canal STEMtivista. Y hoy vamos a hablar un poquito del emprendimiento de base científica tecnológica, para qué nos va a servir, qué podemos hacer con él, pero también cómo iniciarnos y cómo iniciar cuando en realidad no tenemos idea de qué cosas hacer, no sabemos por dónde empezar y nos sentimos un poco perdidas. Ahí les voy a dejar como una especie de paso a paso y también un ejercicio final para que vean lo fácil, rápido y práctico que puede ser empezar un emprendimiento de base científica tecnológica. Entonces, lo primero es que aprendamos un poco sobre qué es lo que es, y para eso es muy bueno y nos ayuda a entenderlo el separarlo de un emprendimiento tradicional. Un emprendimiento tradicional puede ser la venta de un producto o un servicio, ya sea que este producto o servicio lo creemos nosotras mismas o que lo compremos y luego lo vendamos. Generalmente el emprendimiento tradicional viene de la inspiración, del conocimiento familiar o del ejercicio libre de la profesión. Con esto quiero decir que puede venir de, por ejemplo, que te gusta dibujar y vendes tus dibujos, que eres kinesióloga y tienes una oficina de kinesiología o de masaje, o que tienes un conocimiento familiar, las recetas de, no sé, de galletas de chocolate súper ricas de tu abuela y tú haces un emprendimiento de galletas y las vendes. Entonces, esto es lo que hasta hace unos años se conocía como emprendimiento. Y luego empezó a surgir emprendimientos donde estos productos o servicios utilizaban e incorporaban la innovación para tener una propuesta de valor. Y esa innovación podía incorporarse en el proceso con el que creábamos el producto o servicio o como un resultado final. Y a eso se le llama emprendimiento de base científica tecnológica. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología
quedan como la base, como el pilar fundamental del emprendimiento a través de la investigación y el desarrollo, que es algo muy importante, especialmente a nivel de políticas públicas. Hoy en día en la mayoría de los países, sobre todo de Latinoamérica, van a encontrar que hay muchos fondos y muchos programas de gobiernos de los distintos países de Latinoamérica que se enfocan en I+D, que es investigación y desarrollo. Y también hay un gran número de nuevas startups, que son estos emprendimientos que están en una fase inicial, en una fase start, podríamos decir, que es como la traducción literal del inglés, en una primera fase donde están probando, testeando y validando ideas que se pueden convertir en soluciones, donde se aplicó la innovación para un proceso de fabricación o para poder tener mejores resultados. Entonces, veamos algunos ejemplos para que nos quede esto súper claro. Si yo hago mermelada casera con la receta de mi abuela y se la vendo a toda la gente que conozco, a mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos, entonces tengo un emprendimiento tradicional. Pero incluso si yo utilizo, por ejemplo, la venta por Instagram o la venta por internet para vender esa mermelada, de todas maneras no es un emprendimiento científico-tecnológico, pero sí es un emprendimiento digital o un emprendimiento online, porque está utilizando herramientas, en este caso de marketing, que son digitales y tecnológicas. Entonces, me gusta poner este ejemplo porque me pasa mucho que me llegan a la consultora personas que venden, por ejemplo, como en este caso, mermeladas, galletas, no sé, incluso servicios, ropa también, y que las venden por internet y creen que es un emprendimiento de base científica tecnológica. No lo es un emprendimiento digital, porque la ciencia y la tecnología no está en el foco, en la base del emprendimiento. Ahora, si nosotros, por ejemplo, acá en Chile tenemos una fruta en el sur de Chile que es el maqui. El maqui se ha hecho investigación científica con respecto a los beneficios que tiene el maqui. Entonces, si yo vendo una mermelada de maqui con un proceso especial, un proceso que yo creé para poder prensarlo en frío y sacar todos los beneficios del maqui, pero sin afectar el producto, entonces sí es un emprendimiento científico-tecnológico, porque aunque es mermelada, estoy aplicando innovación al proceso de fabricación, en este caso, este prensado en frío. Esto es un ejemplo, no es algo que exista, pero era como para que les quedara bien claro, usando la mermelada como ejemplo para los tres casos. No sé si la palabra mermelada se ocupa en toda Latinoamérica, pero es como una jalea así dulce, muy viscosa, que le dicen jam en inglés. ¿Ya? Así que ahí para las que no sepan bien qué estoy hablando. Y otro ejemplo, también me pasa mucho que me llegan personas que compran cosas en China al mayoreo para después venderlas acá. Y son cosas generalmente de tecnología, de robótica, pueden ser Arduino, pueden ser piezas electrónicas. Pero de todas maneras, aunque son piezas de tecnología, no es un emprendimiento tecnológico porque es un emprendimiento tradicional. Estás comprando algo en el extranjero y lo estás vendiendo en Chile, en México, en Argentina, en el país que estés. Lo mismo pasa con la maquinaria. Cualquier maquinaria, aunque sea una innovación tecnológica que estamos simplemente importando y vendiendo, es un emprendimiento tradicional, ¿ya? La investigación científica tiene que estar en el centro del emprendimiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros vendiéramos kit de robótica con Arduino, donde se hizo un estudio de cómo estimular e incentivar el pensamiento computacional en Arduino, eso sí sería científico-tecnológico. Lo mismo que si creamos una maquinaria que reduce, por ejemplo, el costo de producción en un 15%, también estamos innovando en el proceso de producción. Entonces, también es emprendimiento de base científico-tecnológica. Muy importante hacer estas diferencias porque cuando postulan a fondos,
fondos concursables para poder acceder a financiamiento para desarrollar las startups y los emprendimientos, muchas veces quedan fuera de base simplemente porque no son emprendimientos científico-tecnológicos y se perdió el tiempo de postulación, se perdió a veces hay inversión de dinero. Entonces, que tengamos esto súper claro nos va a ayudar y es un buen punto para iniciarse en este tipo de emprendimiento. Cuando hablo de tener la innovación como centro del emprendimiento científico-tecnológico, me refiero a aportar con creatividad y conocimiento a los procesos, ya sea de producción o producto terminado. ¿Por qué? Porque este proceso de la innovación es una iteración. Está todo el tiempo relacionando la creatividad con el conocimiento y se tienen que combinar ambos para que alcancemos la innovación. Si solo tenemos creatividad, nos vamos a ver obligadas a estar siempre con la cabeza en las nubes, con no poder bajar nuestras ideas a lo concreto, con no poder realizarlas, porque solo vamos a tener creatividad. Y si solo tenemos conocimiento, vamos a tener que repetir lo que otras personas hacen. No vamos a poder aportar con algo nuevo, no vamos a poder innovar. Por eso es muy importante tener estas dos cositas para poder emprender en ciencia y tecnología. Tal vez la más fácil de conseguir puede ser el conocimiento, porque nos parece que es algo que está ahí, ¿no? Es una cosa de que nos apliquemos y estudiemos y busquemos información. Las que tenemos acceso a internet y tenemos ese privilegio, tenemos acceso a muchísimo material que hay en YouTube, que hay en internet, muchas empresas están siempre subiendo conocimiento, y pareciese ser que la creatividad es lo que un poquito más nos cuesta encontrar. Pero lo cierto es que la creatividad está en todas nosotros somos creativas, siempre vamos a encontrar soluciones a los problemas que tenemos y vamos a aplicar la creatividad. Ahora, si se están preguntando cómo incentivar un poquito más la creatividad, acá les dejo unos como consejos que pueden seguir porque está comprobado a través de la neurociencia y respaldo de la literatura que funciona. Por ejemplo, buscar un pasatiempo que les guste. No necesariamente tiene que ser un pasatiempo relacionado con la ciencia y la tecnología porque de todas formas va a incentivar la creatividad. Puede ser cerámica, puede ser tejido, puede ser, no sé, armar puzzles. Todo eso les va a ayudar con la creatividad, así como también leer y ver documentales y televisión temática. Por ejemplo, si a ustedes les interesan los animales, ver documentales de animales. Si les interesa el espacio, ver documentales del espacio. Toda esa información queda en una cajita negra en nuestro cerebro, desde la cual después vamos a sacar, sin saberlo, partes para poder trabajar el conocimiento y poder innovar. Observar la naturaleza es una fuente inagotable de creatividad. Ver la forma de las nubes, la manera en la que se comporta el oleaje del mar, cómo son las piedras, qué texturas tienen los troncos, qué colores tiene el musgo. Toda la información que percibimos a través de nuestros sentidos desde la naturaleza nos ayuda a ser más creativas. Y también comer cosas que crees que no te gustan es una manera de derribar algunas de las barreras que nos ponemos en nuestra propia mente, y cuando nos atrevemos a hacer cosas que pensamos que no nos van a gustar, eso nos ayuda a en el futuro tener un cerebro más plástico, ser más flexibles y poder ser también más creativos. Lo mismo pasa con las piezas de arte, que siempre ayuda muchísimo a la creatividad, a inspirarse, pero yo creo que la más importante, y si solo tuvieran que elegir una de estas cosas para inspirar su creatividad, es conversar con personas que no piensen como tú. De hecho, Steve Jobs siempre decía, trabajo con gente que no piense como tú, porque de esta manera estás desafiando tus creencias, estás ejercitando la reflexión, estás pensando, estás analizando, y eso siempre va a dar pie a la creatividad. Entonces, más allá de cerrarse y decir, no, esta persona no piensa como yo, así que no voy a discutir con ella, estar abiertos, escuchar y reflexionar estimula la creatividad. Ahora, ¿por qué es importante emprender en ciencia y tecnología? Por un lado, genera competitividad.
porque genera mejores resultados, optimiza los recursos que se utilizan actualmente para producir un producto. Entonces las empresas empiezan a competir entre ellas por quién tiene un mejor producto o quién tiene un mejor proceso. Eso es un beneficio directo para nosotras, las usuarias y los usuarios, pero también es un beneficio para la humanidad. Es el emprendimiento científico-tecnológico lo que puso a una persona en la Luna y lo que nos va a permitir llegar a terraformar Marte en algún momento. Y también es un beneficio para el medio ambiente. Mejores procesos utilizan menos agua, utilizan menos electricidad, son más eficientes y a la larga son un beneficio para este único planeta que tenemos y tenemos que cuidarlo muy bien porque ya estamos ahí con problemas de calentamiento global. Entonces, estos emprendimientos ayudan a que nuestra producción sea más amigable con el medio ambiente. Y para las niñas, niños y adolescentes, el emprendimiento científico-tecnológico es fundamental. Estimula la creatividad, la asertividad, que es muy importante para tener buenos ambientes dentro de las mismas comunidades escolares, y también la autoconfianza en las niñas y niños. Pero sobre todo estimula la autonomía, el saber aprender. Y esto es súper importante para las que sean mamás, papás, tengan niñas y niños en la casa. Con la pandemia, con esta crisis de COVID que tuvimos, yo creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica les pasó como acá en Chile, que tuvimos tiempos que estuvimos todos encerrados en la casa, los niños con clases en la casa, y nos dimos cuenta que los niños no saben aprender. Pasaron de que la profesora les enseñara y tuviera que hacer con ellos los trabajos, a que las mamás y papás en la casa les enseñaran y tuvieran que hacer con ellos los trabajos. No había autonomía en el aprendizaje. Los estudiantes no podían aprender por sí mismos. Entonces, aquí entra el emprendimiento científico-tecnológico que estimula el aprender a aprender, dándole autonomía y libertad a nuestras niñas y niños para poder crecer en su conocimiento educativo. Entonces, ¿cómo emprendemos? ¿Cómo emprendemos en base científica tecnológica? Existen muchísimas maneras. Tal vez han escuchado de Canvas, por ejemplo, o del viaje del emprendedor. Existen muchas técnicas. A mí me gusta mucho el design thinking. El design thinking es muy práctico, tiene 5 etapas súper claras, súper definidas, entonces es muy fácil de seguir, y cuando estás empezando en este tema del emprendimiento, les va a ayudar a ordenarse, porque al principio es tanta la información, es tan agotador, nos parece algo como una gran montaña que tenemos que subir y que no lo podemos hacer, pero al separarla en estos problemas un poquito más pequeños y ir abordándolo por etapas, es mucho más sencillo y es más probable que lleguemos a un buen resultado. Entonces, el Design Thinking tiene 5 etapas: problema, investigación, idea, prototipo y testeo. Vamos a empezar buscando un problema, algo que queramos solucionar, que nos parezca importante, ¿cierto? Y después vamos a investigar con respecto a esta problemática, cuál es el grupo objetivo, cuáles son las personas que sienten un dolor que les afecta directamente este problema, porque esas son las personas con las que vamos a trabajar. Y aquí vamos a utilizar técnicas cualitativas y cuantitativas para recopilar información, entrevistas, encuestas, mapa de empatía, viaje del usuario, el modelo Canvas, todas esas técnicas y esas herramientas de investigación que nos entregan información de cómo es nuestro público objetivo y cómo se relaciona con su problema que tiene, nos van a servir para tener este mapa de información que necesitamos, desde el cual va a surgir nuestra idea. Entonces, acá no solo vamos a investigar sobre el problema mismo, sobre el público objetivo con el que queremos trabajar, sino que también cuáles son las soluciones que existen en este momento. Porque las personas buscamos soluciones a nuestros problemas, a veces no son las mejores soluciones, a veces no son óptimas, pero sí solucionamos de alguna manera los problemas, y esto también tiene que estar en la investigación, porque de ahí podemos identificar a través de una idea cómo mejorar esa solución
o cómo crear una solución nueva que sea más eficiente. Acá, ¿cierto? Incorporando siempre la creatividad y el conocimiento. Y una vez que tengamos esta idea, vamos a pasar a la fase de prototipado. El prototipado es cuando creamos un MVP generalmente, que es un Minimal Viable Product, donde podemos testear con nuestro público objetivo que lo que hicimos realmente funcione. Aquí vamos a validar, es decir, vamos a ver que nuestro prototipo realmente funcione. Esto es súper importante porque podemos tener una idea y podemos creer que va a funcionar, pero técnicamente después no la podemos hacer funcionar. Yo creo que muchas y muchos han escuchado el caso tiene una serie, creo que se llama Dropout, pero es una chica que empezó una startup que levantó mucho capital para hacer pruebas de laboratorio de sangre con una gota de sangre y finalmente tuvo un juicio por desfalco porque no tenía validada su solución. Su solución realmente nunca funcionó, solamente fue una idea que ella no logró validar técnicamente, o sea, técnicamente no se pudo hacer. Uno puede hacer validaciones técnicas, validaciones comerciales, validaciones de usuario, todo tipo de validaciones. Acá pueden usar el Javelin Board para hacer validaciones porque es muy completo y apunta a varios puntos. Y una vez que validen y testeen, pueden iterar, que quiere decir volver a repetir los pasos para mejorar el producto, para mejorar la solución o para adaptarla a lo que encontraron en su validación. Porque puede ser que en la validación se dieron cuenta que la idea no funciona como ustedes creían. Eso es algo súper normal. El ensayo, la prueba y error, súper normal en las startups, así que no se preocupen si esto les ocurre. Y uno puede iterar una gran cantidad de veces hasta tener un producto bien definido y que funcione de buena forma. Y una vez que ya lo tenemos listo, podemos empezar a socializar nuestra idea a través de un pitch y con eso vamos a poder tener acceso, por un lado, a fondos económicos a los que queramos postular, alguna incubadora, alguna semilla, por ejemplo, que nos permita tener los ingresos económicos para poder llevar adelante nuestra idea. O también puede ser que nos tiremos inmediatamente como emprendimiento y la idea se mantenga a través de las ventas. Entonces, ¿cómo empezamos? Esto parece a veces un poquito mucho, así como un poco difícil de seguir, pero para empezar podemos hacer pruebas, podemos hacer como mini emprendimientos con 3 pasos principales. Y esto es algo que se puede hacer con las niñas y niños en casa, es un ejercicio que pueden hacer en la sala de clases, ¿cierto? O que pueden hacer ustedes una y otra vez para ir pensando cómo hacer emprendimiento científico-tecnológico, solamente identificando 3 pasos importantes. El primero es problema, después idea y último pitch. Entonces, primero, a través de la observación, la investigación, van a generar autonomía, van a encontrar un problema, al cual después, ocupando la creatividad y el conocimiento, le van a aplicar una idea, van a pensar en una idea que solucione ese problema. Y finalmente, para estimular la autoconfianza, van a hacer un pitch con el cual pueden socializar la idea. ¿Por qué es importante estimular la autoconfianza? Porque a las mujeres muchas veces, sobre todo a las mujeres, les sale esto del síndrome del impostor y les cuesta un poco creerse el cuento, ¿no? Creerse que tienen este emprendimiento que puede mejorar la vida de las personas, les cuesta socializarlo, les cuesta contarlo, incluso a veces a las mismas amigas y familia. Entonces, el acostumbrarse a hacer pitch, aunque sean cortitos, aunque sean de emprendimientos que en realidad nunca los vamos a llevar a la realidad, ya nos está ayudando a generar autoconfianza y después poder presentar nuestras ideas en públicos un poco más competitivos. Entonces, ahora vamos paso a paso. Primero, problema. Esto se hace con la observación y la investigación. Y a mí me preguntan mucho como, pucha, yo quiero emprender, pero en realidad no sé con qué o no sé de qué, porque no han identificado un problema que solucionar. Por ejemplo, en 1914 se inventa el primer semáforo.
¿Por qué? Porque había muchos accidentes en las calles, los autos chocaban al dar las vueltas en las esquinas y la gente estaba muriendo muchísimo en accidentes de auto. Entonces, ¿qué se pensó? Mira, tenemos este problema, los autos llegan a las esquinas, nadie sabe quién tiene que pasar, pasa uno, pasa el otro, accidente, y se inventa una solución aplicando la creatividad y el conocimiento, que es el semáforo. Lo mismo también es con yo no sé si ustedes tienen basurero con pedal en sus casas, pero son estos basureros que uno los pisa abajo y que la tapita se abre. Y resulta que Lilian Moller, una inventora con 12 hijos, se enfrentaba todos los días a este problema. Tenía que limpiar la cocina, en ese tiempo ella era dueña de casa e inventora, y tenía que limpiar 12 niños, imagínate la cantidad de basura que sacaba, y se ensuciaba las manos cada vez que abría y cerraba el basurero. Entonces, ella crea el basurero con pedal. Si se dan cuenta, los problemas los podemos encontrar en todo lo que nos rodea, desde nuestra propia casa hasta nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país. Puede ser global el problema, pero lo podemos atacar de manera local, hasta el punto de poder hacer algo que cambie nuestra propia vida en nuestras casas. Y lo mismo también, identificación de problema, es lo que hizo Ada Lovelace cuando dice, bueno, si las personas tenemos un lenguaje para comunicarnos, ¿por qué no podemos tener un lenguaje para comunicarnos con las computadoras? ¿Ya? Y es así como la madre de la computación, de cierta manera, inventa el primer lenguaje de computación. Así que para los que quieran saber más de Ada Lovelace, las invito ahí a conocerla. Ella es una mujer que nos ha aportado mucho a las ingenieras en software y a todas las personas que trabajamos con ciencias de la computación. Así de simple es identificar un problema. Piensen en algo que les causa un dolor a ustedes mismas, algo que ustedes ven en su comunidad que falla o que podría ser mejor, y partan desde ahí. Para luego pasar al segundo paso. El segundo paso es la idea. Aquí es donde vamos a aplicar la creatividad y el conocimiento. Y así como en el problema les parecía mucho más fácil encontrar un problema cuando era algo que les afecta a ustedes mismos, de la misma manera les va a ser más fácil encontrar una solución con el conocimiento que ustedes ya tienen. Es decir, trabajar dentro de las áreas que ustedes ya manejan, ya sea porque es lo que estudiaron, o porque es lo que los apasiona, o porque es lo que tienen un hobby y conocen mucho. Entonces, esa información más la creatividad les va a ayudar a encontrar una idea. Siempre pregúntense primero, esta idea, ¿a quién afecta? ¿Por qué? Porque ese público objetivo que siente el dolor es el que les va a dar las indicaciones, el que les va a dar la información para sacar su idea. Recuerden, siempre con información cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo le afecta específicamente este dolor a mi grupo objetivo? Y desde este cómo, también me pregunto, ¿y cómo se soluciona hoy? ¿Qué hace esta persona para solucionar su problema hoy en día? Y ahí ya puedo incorporar la creatividad y proponer soluciones que mejoren productos o servicios en el proceso o en el resultado final. Y como tercer paso tenemos el pitch, que es este momento donde podemos socializar con las demás personas esta idea y esta problemática que hemos encontrado. Es la manera en la que comunicamos nuestras ideas a los demás para sacar las ideas de nuestro espacio seguro y llevarlas al mundo que nos rodea. Siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hagamos un pitch, cuál es nuestro objetivo. No es lo mismo hacer un pitch para venderles nuestra idea a un posible financiador, a un posible inversor, que hacer un pitch para convencer a personas de que trabajen con nosotros, o hacer un pitch para conseguir, por ejemplo, un puesto académico. Entonces, siempre el objetivo va a delinear cómo quieren ustedes presentar la idea. Una misma idea, pero desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista. Y esto va acompañado de la propuesta de valor.
esa innovación que ustedes hicieron, ya sea en el proceso o en el producto final, es su propuesta de valor. Y la propuesta de valor siempre se presenta también dependiendo de quién es el público. Si estamos, por ejemplo, en un entorno académico donde fuimos a hacer una presentación científica, la propuesta de valor se inclinará más hacia la ciencia, hacia lo técnico de lo que hicimos. Pero si, por ejemplo, estamos hablando con potenciales usuarios, nuestra propuesta de valor tiene que inclinarse más hacia cómo beneficia a los usuarios nuestra idea. Y si estamos haciendo un pitch para inversores, la propuesta de valor tiene que inclinarse mucho más a cómo vamos a hacer revenue y cómo vamos a tener un mercado de ventas para esta propuesta de valor. Cómo nuestro producto o servicio es mejor que los otros productos o servicios similares. Muy importante también el tema de la duración. A mí me ha pasado mucho, yo he estado en jurados en competencias de startup acá en Chile y también afuera. E incluso en un muy buen nivel de startups y a veces la gente se pasa del tiempo. Así que súper importante saber cuál es la duración a la que tenemos que llegar cuando hacemos un pitch, que generalmente puede ser, por ejemplo, 3 minutos, y ensayar y practicar hasta que alcancemos este tiempo del pitch y nos salga perfecto. ¿Ya? Me acuerdo que un amigo siempre decía que no había buenos pitch, solamente había malos pitch muy bien ensayados. Así que eso es como para destacar la importancia de presentar, de practicar, de cronometrarse para que el pitch salga perfecto. Y en ese sentido también les va a servir muchísimo para hacer el pitch, el storytelling. El storytelling se refiere básicamente a que puedan empatizar con el público que está escuchando su idea, con el lado más humano. Al final, todos los emprendimientos científicos o tecnológicos de una u otra manera buscan mejorar el mundo al final, porque están mejorando un proceso de producción o porque están mejorando un servicio. Entonces, el empatizar con la gente, el poner al ser humano como centro de nuestra historia que estamos contando, nos va a permitir hacer un mejor pitch. Aquí hay dos técnicas súper como archiprobadas de que funcionan bien. La primera es la historia personal, es decir, relacionar el problema y la idea con un dolor que tú tuviste y cómo tu emprendimiento te ayudó a superarlo, o hacer la historia de otro. Por ejemplo, decir, no sé, Ana María tiene 12 años y ella estudia de manera remota en el sur de Chile. Pero en el sur de Chile tenemos problemas de internet y Ana María tiene que caminar 3 kilómetros todos los días para poder acceder a internet. Entonces, y luego ingresan, y la solución que nosotros proponemos es esta y esta, y va a ayudar a Ana María para que pueda conectarse todos los días a clase. Les hago un ejemplo súper burdo y súper rápido para que vean cómo podemos convertir una idea, un emprendimiento, en una persona en específico y así empatizar con el público. Entonces, estas dos técnicas se usan mucho en el pitch y yo las recomiendo porque funcionan súper bien. A ver, ahora, ya, miren, ya, pensé que nos íbamos a demorar un poquito menos, así que no voy a hacer el ejercicio ahora, pero sí les voy a mostrar cómo se hace el ejercicio para que ustedes después lo puedan hacer en su casa, con sus hijas, con sus hijos, los puedan hacer con amigas, amigas de la universidad, amigas del colegio, amigos del trabajo, para que puedan ver cómo se hace este ejercicio y puedan practicar emprendimiento de base científica y tecnológica en 3 simples pasos. Primero vamos a identificar un problema, luego una idea y finalmente se socializa con el resto del curso, lo pueden socializar a través de redes sociales, si están en el colegio con sus compañeras, con sus compañeros, si están en la universidad también, y como les digo, también dentro de la familia se puede socializar nuestras ideas. Entonces les voy a mostrar cómo hacer este ejercicio. Si están en presencial, es tan simple como hacerlo en una hoja de papel. Si están en un formato virtual, puede ser en Jamboard, en Padlet o cualquiera de estos canvas que nos permiten ir poniendo imágenes y poniendo textos. Y les voy a mostrar un ejemplo
este es un problema solución que hizo una de mis estudiantes, y como pueden ver, ella identificó por un lado un problema, que en este caso son los perritos que no tienen casa, que viven en la calle, que necesitan que los adopten, que se mojan cuando llueve y se enferman. Y luego ella identificó una solución. Buscarles familias, hacerles caso, publicar las fotos para que los adopten, y todo esto se hizo en 30 minutos. 10 minutos para el problema, 10 minutos para la solución, y después 7 minutos para preparar el pitch y 3 minutos para presentarlo, que al final son 10 minutos, 30 minutos en total, ¿ya? Acá en este caso, a este problema en específico, ella creó esta solución que son casas para perros de cartón, forradas en plástico, con un sensor de movimiento que saca foto cada vez que un perrito entra a la casa y la sube a una página de adopción con la geolocalización para que uno pueda ir a buscar al perrito. Y esto es algo que se hizo en 30 minutos. ¿Por qué hago hincapié en los 30 minutos? Porque muchas personas creen que esto es súper complejo, súper difícil y no puedo empezar. ¿Para qué voy a empezar si esto es tan complejo? Es muy sencillo y podemos practicarlo con estos 3 pasos. En 30 minutos vamos a tener una idea de un emprendimiento científico tecnológico, y pueden hacer muchas, pueden hacer una gran cantidad. Es una técnica que también funciona muy bien si quieren participar en una hackathon o en un Startup Weekend. Esto les va a hacer que les sea más útil, más rápido, y que puedan prototipar. Obviamente después hay que hacer investigación, hay que trabajar con el público objetivo, y ahí van a afinar muchísimas cosas, entonces al final es mucho más trabajo, pero lo que quiero decir es que es posible hacer algo en 3 pasos, en 30 minutos, y ya tienen la base de un emprendimiento. También, antes de terminar, les quería contar, para las que sean profesoras y profesores, el 19 de mayo tengo una charla de Aprender a Aprender, donde les cuento cómo con la tecnología se puede desarrollar la autonomía en la sala de clases. Así que a los que les sirva esa charla, por favor, síganme en las redes sociales, porque ahí voy a subir el link. Es una actividad pagada, pero hay 20 cupos gratuitos para Latinoamérica. Así que las que quieran saber más, les dejo también unos recursos online, que son la Guía Básica de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Católica de Chile. Es una guía paso a paso con cómo prototipar, cómo buscar soluciones, cómo generar validación, y el viaje del emprendedor de Corfo. Corfo es la Corporación de Fomento de Chile, y tiene este viaje del emprendedor, que también es un paso a paso para el emprendimiento científico tecnológico. Y para las que estén en la academia, esta charla utiliza 2 papers de referencia que los pueden buscar, ¿cierto? Las que necesiten citarlo: Autonomy as the Guiding Aim of Entrepreneurship in Education, and the Role of Indian Higher Education Institutions Towards Unhaver India, que son 2 papers que hablan de la importancia del emprendimiento en la educación y de cómo se está afrontando en diversos problemas, en diversos países, como es el caso de la India. Así que espero que les haya servido. Traté de condensar todo así bien cortito, porque era harta información, para no quitarles mucho tiempo de su tarde. Pero nada, muchas gracias por escuchar, y si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en el chat. Súper contenta de responder todas sus preguntas. Muchas gracias, Katy. Qué interesante lo que nos compartes y qué importante también. Desde mi punto de vista, muchas veces, una vez yo intenté tener como un emprendimiento, y a veces nos volamos la cabeza como pensando sobre innovar, 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 y piensas que innovar es como algo lo nunca antes visto, y algo como súper de ciencia ficción y así, y te das cuenta que innovar también significa el poder tomar algo que ya existe y hacerlo más simple, ¿no? Entonces, me alegra mucho que compartas esto, y bueno, le doy la palabra a las demás personas que quieran unirse a compartir lo que aprendieron, algo que quieran comentar o preguntar. Adelante.
¿Alguien? Yo preguntar no, pero sí recalcar o hacer especialmente hincapié en lo que ha dicho Katy al principio, en el tema de la creatividad, que todos la tenemos, aunque no lo creamos, y si no, eso, utilizar esos recursos, salir al aire libre, mirar, observar, experimentar. Sobre todo yo creo que debemos basarnos en eso y a partir de ahí, una vez que tengamos eso desarrollado, que por lo menos tengamos el conocimiento de qué, o el conocimiento, o mejor dicho, estemos seguras de saber que tenemos esa creatividad. No, no es la palabra exacta, no encuentro ahora mismo cómo explicarlo. De, de autoconocernos, de llegar a ese punto de autoconocernos y tener esa confianza de saber que tenemos esa creatividad. Una vez partamos de ese punto, yo creo que sería lo principal para ya buscar los problemas y continuar todo este camino del emprendimiento. Nada, que me encanta la charla y por lo menos podemos sacar eso, puntualizar en esta parte y quedarnos con muchas cosas y sobre todo como un punto de partida quedarnos con esto. Gracias, Rosana. Qué bueno que se hayan quedado con la parte de la creatividad. Como dices tú, es súper importante para tantas cosas que hacemos las personas en realidad, pero sobre todo para el emprendimiento científico-tecnológico. Y al final todas las personas somos creativas, aunque creamos que no. Es solamente cosa de abrir nuestra mente y de partir desde ese punto ya para seguir explorando. ¿A alguien más le gustaría compartir algo o hacer alguna pregunta? Bueno, pues creo que con esto concluiríamos la sesión. Sí. Muchas gracias, Katy. Nuevamente estaría genial que nos volvieras a compartir tus redes sociales para que te podamos seguir y Sí, podamos ahí seguir viendo el contenido que compartes. Y bueno, pues... Creo que acá las tengo, allí se las dejo. Soy extentivista en las redes sociales para que me busquen y las dejo súper invitadas a que hagan el ejercicio. De verdad que es algo que ayuda mucho, es súper simple, 3 pasos. Si no se atreven a hacerlo solas, háganlo con una amiga, con un amigo, con sus hijos, con una sobrina. De verdad que es súper estimulante ver cómo podemos ser capaces de encontrar ideas, soluciones creativas a los problemas, aunque no los vayamos a llevar a la realidad. Siempre nos da ese como boost de autoconfianza el saber que somos capaces. Muchas gracias, Katy, y muchas gracias a todas las personas que se unieron para escucharnos y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Por favor, queden pendientes porque vamos a tener muchas más speakers muy interesantes. Y bueno, Katy, ojalá que también te puedas unir a las siguientes sesiones y nos puedas igual contribuir con el conocimiento que tienes. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todas. Chao, chao, que estén bien.